por show, ¿no? Y es verdad que luego la eficiencia y la autofinanciación y evidentemente el business tiene mucho que ver con el talento, ¿no? Con las personas, tiene mucho que ver con procesos, con sistemas, con circuitos y evidentemente tiene mucho que ver con recursos, ¿no? Es decir, al final que en un parque temático encuentras la montaña rusa más espectacular, pero también encuentras el castillo de las princesas Disney, pues evidentemente son recursos, son espacios que generan un atractivo visual y emocional, un engagement desde la perspectiva emocional muy, muy, muy grande. Pero el pilar fundamental, la base fundamental, es seguridad. Y esto, como te digo, forma parte de la cultura y forma parte de los planes de acogida de nuevos trabajadores desde el minuto uno. Oye, Óscar, ¿cómo una persona como tú, centrada en el aprendizaje y trabajando, como tú dices, fundamentalmente en el ámbito sanitario, hospitalario, es decir, trabajando el aprendizaje en esas organizaciones, se fija en Disney? Es decir, ¿por qué es un modelo para ti? Bueno, yo diría por el niño que tengo dentro. Es decir, al final, el niño que tengo dentro es el que mueve mi curiosidad, es el que mueve parte de mi entretenimiento, es el que mueve, digamos, esas maneras de hacer un poco, no sé si la palabra son disruptivas, pero sí un poco diferentes, ¿no? Y yo creo que hay que buscar mucho a los niños que llevamos dentro, ¿no? Es verdad que las escuelas de negocio, en el ámbito de la formación muy, muy formal, buscamos siempre paralelismos muy cercanos desde el punto de vista empresarial, organizativo. Yo creo que mundos paralelos que no tienen nada que ver nos permiten salir más de la caja, ¿no? De esta caja que a veces nos limita, nos condiciona. Es verdad que yo a Disney me acerco desde diferentes ámbitos, ¿eh? Me he acercado desde el mundo de Pixar y desde todas las películas y animaciones que han hecho, que me parece absolutamente espectacular. Hay muchísimas metáforas que se trabajan desde las películas. Me he acercado a Disney desde el punto de vista creativo, el cómo diseñan, cómo crean storyboards, cómo enganchan a las personas desde las narrativas, ¿no? Y por tanto, cuando diseñamos programas de formación, deberíamos ser capaces de aplicar o de replicar mucha de la técnica, ¿no? de diseño instruccional que ellos aplican. Me he acercado también desde la experiencia física, ¿no? He tenido la oportunidad de ir a Euro Disney con mi hija y con mi familia y la verdad es que recuerdo haber vivido una experiencia yo personal, pero también toda nuestra familia increíble, ¿no? Y aprendí mucho desde esta mirada de entender el cómo se puede desde algo que parece puramente ocio y entretenimiento generar un proyecto empresarial muy sólido desde la seguridad, pero generando una experiencia, digamos, espectacular para los usuarios. Además, tuve la oportunidad de entrar en la Universidad Disney, tuve la oportunidad cuando estuve en París de conocer a las personas que estaban detrás de todo el modelo educativo, formativo, trabajando con los mandos intermedios, directivos, trabajando con todo el universo de profesionales que se dedican a la creatividad, a la innovación dentro de Disney, tanto en el ámbito físico de ingenieros. Tenemos que pensar que además es un equipo multidisciplinar, ¿no? Hoy hablamos que mucha de la innovación y de la disrupción viene por el ámbito de de romper silos y de generar más espacios colaborativos entre equipos multidisciplinares. Yo diría que además viene por el ámbito de romper silos en el ámbito organizativo. Tenemos que colaborar más con otro tipo de industrias y con otro tipo de sectores, ¿no? Recuerdo el cómo colaboran digamos, músicos, gente del entretenimiento, pedagogos, ingenieros. Al final no dejan de ser disciplinas distintas que trabajan juntas para buscar un objetivo compartido que es el de generar una experiencia única, ¿no? Dentro de un universo y dentro de un mundo, porque no deja de ser un mundo que es un parque temático de Disney, ¿no? Seguramente hay muchas otras disciplinas parecidas, ¿eh? Recuerdo, por ejemplo, que sobre Cirque du Soleil se han escrito también muchos libros, alguno he tenido oportunidad de leer, donde hablan también desde toda esa experiencia mágica que generan, el cómo desarrollan, cómo buscan y cómo desarrollan luego todo el talento, pero quizás estas experiencias están o han sido buscadas mucho desde el ámbito desde el business, desde los modelos de negocio, desde cómo generar océanos azules, ¿no? Nuevos modelos de actividad. Y quizás Disney me da, primero, la versatilidad de ser un mundo que tiene un montón de áreas de trabajo, parques temáticos, libros,
cuentos, cromos, Camisetas. videojuegos, películas, camisetas, de todo, ¿no? Y Series de luego, televisión y todo también, exacto, incluso. ¿no? Al final trabajan todo tipo de canales, todo tipo de medios, pero fíjate que trabajan generando narrativas que unen todos esos medios, ¿no? De hecho, una de las palabras que utilizan más es narrativas transmedia, el cómo utilizando el poder de cada media puedo ser capaz de vincular y de conectar contenidos sobre un mismo ámbito y sobre una misma disciplina. Y luego, ¿por qué no decirlo? Pues soy un poco friki del mundo Star Wars y por tanto tengo muchas ganas de ir al nuevo parque temático que han construido específico de Star Wars en Estados Unidos. Yo también. A ver si podemos viajar algún día. Sin duda, podemos hacerlo. Es una gran oportunidad para aprender. Sí. No, mira, Óscar, te quería comentar un poco, aprovechando ya que lo que hemos visto también de Disney. Hablabas tú de la sistemática del aprendizaje, ¿no? Hablábamos un poco con esas herramientas que estáis preparando para dejarlas ahí colgadas en la plataforma web, en vuestra web. Por mi experiencia, cuando implantas sistemas de aprendizaje, y yo hablo desde el ámbito de la seguridad de salud, que es el ámbito en el que me dedico, siempre hay una parte importante que son los sistemas, pero las mayores barreras nosotros nos las encontramos en las mentales, ¿vale? Es decir, un poco en la cultura que hay, porque hay establecidas unas narrativas que van en contra del aprendizaje, podríamos decir, ¿no? Y hay uno con lo que tú comentabas también de la narrativa, esto siempre se ha hecho así, esto no se puede hacer de otra forma, esta es la forma de hacerlo. ¿Cómo os enfrentáis a ese tipo de culturas o a ese tipo de narrativas o mentalidades? Bueno, en el ámbito de la salud también hay o también existen muchísimas limitaciones, muchísimos obstáculos que dificultan, digamos, los propios avances y la propia innovación y los propios cambios, ¿no? Pero creo que justamente la situación vivida tras o durante COVID ha hecho romper muchos de estos hilos y seguramente no solo en el ámbito de la salud, sino en todo tipo de organizaciones, ¿no? Durante estas semanas hemos visto, por ejemplo, cómo muchísimos hospitales y muchos centros de atención primaria, por no decir todos, de repente han incorporado el mundo digital como una herramienta, como un facilitador, como un canal indispensable para llevar a cabo todo su trabajo y toda su relación, ¿no? Cuando en cambio, incluso la sociedad pensábamos que no podía ser así, que teníamos que ir presencialmente a los centros de primaria para recoger la información o trabajar o hablar directamente con el médico, ¿no? Y de repente eso ha caído, ¿no? Ha caído, digamos, la presencialidad, se ha sustituido por la no presencialidad y, sin embargo, no ha restado valor al acto clínico ni ha restado valor a la comunicación entre médicos, enfermeras y pacientes y familias, ¿no? Sin embargo, antes había muchos obstáculos, ¿no? Igual que, por ejemplo, había muchos obstáculos en la colaboración público-privada, ¿no? Y en cambio hemos visto, por ejemplo, cómo se han creado respiradores a través de impresión 3D, a través de la colaboración entre profesionales y hospitales con industria, ¿no? SEAT o grupos de investigación y de trabajo en transferencia tecnológica como en Barcelona en el caso de l'EITAT, etcétera. Yo creo que desde la perspectiva justamente esa de aprendizaje deberíamos evidenciar todos los cambios que de un día para otro hemos sido capaces de hacer y que seguramente sin un trabajo previo de muchos early adopters y de muchos grupos que han picado mucha piedra para intentar avanzar, hoy no sería posible, ¿no? Igual que no sería posible haber desarrollado apps en 24 horas que permitían monitorizar pacientes desde casa, o igual que no éramos capaces, pues a lo mejor de imprimir 3D pequeños digamos, herramientas o útiles que nos han sido de utilidad para reducir riesgos, ¿no? A veces nos quedamos con el tema de la impresión 3D en el ámbito de la salud con las grandes cosas, ¿no? Por ejemplo, los respiradores. Pero, por ejemplo, se han imprimido piezas para diferentes elementos, ¿no? de apoyo y que de otra manera se hubieran roto stocks, ¿no? Dentro de hospitales. O, por ejemplo, se han impreso elementos de seguridad, ¿no? Para reforzar la seguridad, ¿no? de las personas. Por tanto, yo creo que tenemos
una buena oportunidad. Yo creo que desde esta perspectiva los responsables de seguridad y de salud laboral de las organizaciones, no solo de los hospitales y del entorno salud, deberíamos aprovechar esta oportunidad para hacer conscientes a las personas de lo que hemos aprendido, de lo que estamos viviendo, de lo que hemos cambiado durante estos días, a lo mejor sin pensarlo, ¿no? De manera natural, ¿no? A lo mejor nos ha costado más o menos, pero incluso el hecho de compartir lo que nos haya costado más o menos es apalancar y darnos cuenta y evidenciar que a pesar de que nos haya costado, hemos evolucionado y hemos cambiado y hemos incorporado nuevos hábitos que antes a lo mejor no teníamos, ¿no? O incluso si compartimos nuestras dificultades, a lo mejor otros pueden darnos sus soluciones que pueden sernos de utilidad, ¿no? Por tanto, desde el ámbito de salud laboral en las organizaciones, creo que tenemos una gran oportunidad y tenemos un gran reto en intentar cambiar ese mindset que de alguna manera, ¿no? Esa mentalidad que de alguna manera decías que hasta ahora ha bloqueado mucho. Y además tenemos una gran oportunidad porque no podemos obviar que en parte de la sociedad, y digo no en el ámbito de salud, sino en toda la sociedad o en parte de la sociedad, sigue existiendo un miedo, ¿no? Una cierta preocupación, porque al final no ha desaparecido el riesgo ni ha desaparecido el problema. Hasta que no exista una vacuna, probablemente esto no desaparecerá. Por tanto, desde la perspectiva de riesgos psicosociales, hoy nos enfrentamos a una realidad que es que progresivamente los profesionales tienen que retomar su actividad profesional con unas circunstancias que no son fáciles, en un entorno además económico que va a ser muy complejo, pero además desde este miedo, desde esta inseguridad personal de decir, bueno, ¿y si me contagio? ¿Y si realmente esto de la distancia social que hay que mantener no la puedo mantener en mi entorno laboral y por tanto pongo en riesgo mi persona, pero también la de mi familia, ¿no? Entonces, yo creo que hay una gran oportunidad para trabajar, incluso para reposicionar las áreas de salud laboral dentro de las organizaciones. Quizás han sido áreas o unidades, no diré poco valoradas, pero sí a lo mejor que no han tenido la percepción de valor por parte de los profesionales que sin duda hoy tienen, ¿no? Hoy son un gran aliado y si son capaces de proveer de herramientas y de facilitar pautas y de dar instrucciones claras, yo creo que pueden tener una gran oportunidad ellos para revalorizarse, para reposicionarse, pero luego para generar un cambio de mentalidad sobre la necesidad de que haya mucha más cultura de seguridad en las organizaciones. Y yo creo que eso será beneficioso para la propia sociedad. Creo que uno de los retos que tenemos es la educación y la prevención en el ámbito de la salud y que es uno de los retos post-pandemia que vamos a tener como sociedad. Se han roto quizá muchos tabús también estos días, como decías, y en algunos grupos de WhatsApp que estoy a veces comentando, lo decimos, ¿no? Que a pesar de que todavía alguna organización se empeña en no querer hacer formaciones, digamos, por videoconferencia, ¿vale? Que creemos que pueden aportar, como decías, el mismo valor que se aporta con voluntad, por supuesto. Si sueltas un rollo sin ningún tipo de narrativa y ningún tipo de apoyo gráfico y tal, pues por supuesto, pero esto será igualmente lo que puedes hacer también en presencial, ¿no? Pero sí que es cierto que, como decías, se han roto muchos tabús. Yo creo que es un buen momento para dar un buen salto y, sobre todo, pues para pasar a otra fase, digamos, ya, y trabajar todo esto que estábamos comentando, ¿no? Como la narrativa, por ejemplo, y que es una parte fundamental de cualquier aprendizaje, para que la gente vea que se puede hacer cosas de forma distinta, ¿no? Yo creo que es un buen momento para que todos podamos aprender. Sí, sin duda, el ámbito de la formación tiene muchos retos también por delante, ¿no? Yo creo que lo que sí que va a quedar, como dices, es la no presencialidad, ¿no? Los canales online de videoconferencia o de trabajo colaborativo va a quedar. Es cierto que los responsables de formación y desarrollo tenemos que ir un poquito más allá, ¿no? Como bien decías, es decir, no nos podemos quedar solo con la telepresencia para entendernos, ¿no? De decir, hay alguien hablando y otras personas escuchando. Justamente el canal online permite un trabajo colaborativo y participativo tanto o más rico que el que podríamos hacer presencialmente a través de dinámicas de juego, a través de dinámicas participativas. Existen un montón de herramientas disponibles, ¿no? Yo creo que ese tipo de herramientas, de estrategias, deberemos incorporarlas dentro del diseño instruccional.
pero lamentablemente tenemos por delante la dificultad de que la presencialidad en grandes grupos no va a ser posible, por lo menos en un cierto tiempo, pero a la vez tenemos el reto y la oportunidad de trabajarlo de manera digital, porque trabajándolo de manera digital además reforzamos